Bien, ¿dudas hasta aquí? Salir al encuentro del otro supone encontrarme con sus necesidades. Y encontrarme con sus necesidades supone abrirme, salir de mí, salir de mi yo. Regresemos a nuestra presentación. Bien. Entonces, observar el rostro del necesitado, observar el rostro de la viuda como figura de aquel que ha perdido el sostén de su vida, la figura del extranjero como aquel que es extraño y está solo sin que nadie lo comprenda, y la figura del huérfano como aquel que es abandonado y está totalmente a la suerte de la vida, que está desprotegido, que está provisto de seguridad, es abrirme de, hacia algo que no soy yo. Lo vuelvo a repetir para que lo podamos tener muy claro. Abrirme al encuentro del yo supone la caricia, la hospitalidad y el encuentro. La caricia como reconocimiento, como contacto, pero sin apropiación. La hospitalidad como apertura a las necesidades del otro sin pasarlos por el filtro de mi propia experiencia. Pongamos otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, ya pusimos el ejemplo del huérfano. Vamos a poner el ejemplo, eh, vamos a poner el ejemplo del anciano, ¿no? Del anciano en un asilo. No, ese ejemplo se parece mucho al del huérfano, pero bueno, vamos más allá. A lo mejor el anciano en un asilo tiene muchas necesidades, pero esas necesidades al fin y al cabo son interpretaciones de mis propias necesidades. Por ejemplo, la preocupación del anciano en el asilo siempre será la salud, ¿no? Que esté bien de salud, que se le pueda atender médicamente bien. Pero quizá la preocupación de la salud de alguna u otra manera se relaciona, no estoy diciendo que siempre, pero la preocupación de la salud de alguna u otra manera se relaciona con el miedo a la muerte. Preocuparnos por la salud es peligroso, porque preocuparnos por la salud sí puede significar preocuparnos por el bienestar de nuestra propia persona, pero también se puede interpretar como preocuparnos por morir. Nos preocupamos por la salud porque tenemos miedo a morir, ¿no? Yo no puedo, si tomáramos esa segunda vertiente, preocuparme de la salud porque me da miedo a la muerte, pues yo no puedo llegar a un asilo de ancianos y atender la salud de las personas desde ese filtro del miedo a la muerte, porque es mi miedo a la muerte, no el miedo a la muerte de ellos. No estoy viendo su rostro. A lo mejor no estoy viendo que su necesidad no es tanto una salud ideal, porque a lo mejor ni siquiera está ya en sus posibilidades tener una salud ideal. A lo mejor su necesidad es una tarde de compañía. Y una tarde de compañía va a suponer que yo salga de mí a su encuentro. Porque entonces es muy fácil pagarle a una institución médica para que atienda médicamente a alguien. Es muy fácil dar dinero. Bueno, ya sé que no, ya sé que tiene su complejidad y también es un acto de donación. No estoy quitándole esa parte de bondad o de caridad de dar algo de mi propio dinero, de mis propiedades al otro. También tiene su grado de virtud. Pero sí es fácil poder decir, bueno, yo te pago la consulta del médico para que estés bien, cuando en realidad lo que la persona, del adulto mayor, le va a hacer bien es pasar una tarde escuchando sus historias, es pasar una tarde caminando, es pasar una tarde con esa persona. Y ese pasar una tarde con esa persona supone que salga de mi yo, de lo mismo, y me encuentre con el otro.
Supone lo mismo, problemas de agenda, supone callar mis cuentos o mis creencias, supone dejar de pensar que lo que me está diciendo es aburrido o es molesto, salir de mi yo y encontrarme con él. Ese encuentro no supone comprensión, sino supone encuentro, simplemente. Porque no puedo decirle al otro te comprendo porque en realidad yo no estoy teniendo su experiencia. No puedo decir te comprendo porque en realidad yo no estoy teniendo su experiencia. Yo no tengo la experiencia del otro. Bien. Hasta aquí, dudas. A ver, tengo una buena pregunta. En el contexto social ya no quiero ver noticias sobre violencia. Eso es invisibilidad, negar la realidad, negar que es de uno mismo. ¿Qué tan bueno es hacer invisibles las noticias de violencia? Esto me conforta al no saber de ellas, porque así para mí son invisibles. ¿Qué pasa si la violencia para mí es invisible? ¿Corro el riesgo de no cuidarme o me cuido más? ¿O qué pasa? A ver, Pablito. En primero, yo no quiero que quede, y te agradezco tu pregunta porque es importante hacer una aclaración. Yo no estoy esperando que nos quedemos con la idea de que hacer invisible al otro sea siempre malo. Yo no estoy hablando de lo que es bueno, perdón, de lo que es bueno y de lo que es malo. En realidad, muchas veces requerimos hacer invisibles muchas cosas porque no somos capaces de hacer lo mismo o de ver su rostro sin que eso nos dañe. Por ejemplo, la situación de la violencia, yo estoy de acuerdo contigo, pero estamos hablando de una situación y una situación la podemos hacer invisible, porque en realidad tú estás eligiendo no salir al encuentro de esa situación. Cuando esa situación te alcance sería distinto. Eso no significa que hacer invisible la situación de violencia eh, te haga no cuidarte o te haga un ser que no está al tanto de su realidad. Por supuesto, sé que existe un clima de violencia en México. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabe todo mundo. Creo que en esta clase todo mundo lo sabemos. Pero yo no requiero saber que ayer mataron a 20 personas en Guanajuato para seguir diciendo hay un clima de violencia y ahora me tengo que cuidar más. En realidad el cuidado ya está hecho. Yo no estoy haciendo patente el hacer invisible eh, pues situaciones, sino personas, ¿no? Hacer invisible al otro es hacer invisible a la persona o hacer invisible te lo pongo muy fácil con esta situación de violencia. Yo puedo hacer muy fácil, invisible la situación de violencia. Ya no veo noticias, ya no estoy al tanto de, pero también puedo hacer invisible a mi vecina que la golpea el marido, porque prefiero no meterme en problemas, porque prefiero cuidarme. Y es totalmente nuestra elección. A lo mejor yo estoy respondiendo a una necesidad de seguridad, porque sé que el marido es violento y que si sé que me meto me va a balear. Pero entonces no estamos hablando de un acto de donación, estamos en un acto de encierro. Y nada más lo que hay que hacernos es consciente de que nos estamos cerrando en nuestra propia realidad. Pero si hablábamos que en la sesión pasada, que atendíamos la fragilidad humana en la donación del otro, pues lo que me está llamando mi vecina es a ver su rostro y atender su necesidad desde mis propias posibilidades, ¿no? A lo mejor
porque eso también es conocimiento de mi persona. A lo mejor en mis posibilidades, yo en mi hospitalidad no puedo ir a enfrentar al marido y a pelearme con él, porque sé que pongo en riesgo mi seguridad y la de la familia. Pero sí puedo hacer una llamada de denuncia anónima. O sí puedo, cuando salga a tirar la basura y me la encuentre, decirle, buenos días, vecina, ¿cómo está? Porque a lo mejor lo que ella necesita es que alguien la salude para que, para sentirse vista. Cuente conmigo para lo que necesita. ¿Me entiendes? No estoy haciendo invisible el asunto, sino estoy viendo aquello que necesita y se lo estoy entregando dentro de mis posibilidades. Porque también hay que estar claros en nuestras posibilidades. Bien, nos hemos extendido un poquito con el tema. Me faltan unos 5 o 10 minutos para terminar. Espero que vayamos bien. Si hay algunas dudas, con gusto vayan las poniendo en el chat. Las voy contestando. A ver, les decía a ustedes, y creo que esto va a contestar más la pregunta de Pablo, les decía a ustedes que Levinas se basa mucho en la Biblia y en los fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento, y él va a resumir toda su teoría de la otredad en una palabra, hineni. Hineni significa heme aquí. ¿Quién expresa hineni? Hineni lo expresa Abraham cuando Dios le dice, Abraham, tienes que sacrificarme a tu hijo Isaac. Abraham ama por encima de todas las cosas a Isaac, pero está dispuesto a entregárselo a Dios por fe. Y entonces cuando Dios le habla a Abraham, Abraham le dice, Hineni, heme aquí. A lo mejor cuando yo veo que mi vecina es violentada, a lo mejor no puedo irme a enfrentar a su marido, pero sí puedo decirle de alguna u otra manera, Hineni, heme aquí. Estoy aquí para lo que necesites. En un auténtico estoy aquí para lo que necesites, no para lo que creo que necesites. Ver el rostro del otro, ponernos frente al otro sin tratar de asimilarlo o de hacerlo lo mismo, sin tratar de meterlo en nuestros propios filtros y decirle, Hineni, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Bien. Dice Araceli, pero es más fácil donar dinero, materiales, alimento, pero donar tiempo de entrega espiritual a la gente le cuesta más llevar a un anciano al médico, leer un cuento a niños, etcétera. Claro. Y es lo que es esto, ¿no? A lo mejor decirle a alguien, toma, aquí hay dinero para que te compres algo, no es decirle Hineni, no es decirle estoy aquí, no es ver su verdadera necesidad o su verdadero rostro. Bien, avancemos un poquito porque ya explicada toda la teoría de la totalidad y del infinito, vamos a hablar del infinito. Esta clase se llamaba El rostro del otro como el rostro de Dios, o el otro rostro de Dios. Hablábamos déjenme poner un pizarrón. Hablábamos que existe el yo y existe el yo abierto al otro, ¿no? Perdonen mis dibujos. Cuando lo mismo está cerrado, perdón, debería decir lo mismo, cuando lo mismo está cerrado, el yo se absorbe o se asimila y se convierte en parte de lo mismo. Voy a poner el ejemplo ahora voy a poner el ejemplo, no sé, mi papá. Ese otro se vuelve parte de lo mismo porque lo asimilé como mi propiedad, mi papá. O cuando le digo a alguien, te comprendo. En realidad no estoy diciéndole te comprendo como una especie de apertura, sino te estoy pasando por mis filtros y yo sí sé por qué lo hiciste o yo sí sé qué es lo que estás sintiendo.
Cuando el otro sea, cuando el yo se abre, cuando lo mismo se abre, lo mismo se abre, se abre al otro. El otro sí es otro, no se asimila. Sí está clara esa operación, ¿no? Este campo, vamos a poner este ejemplo de mi papá. Mi papá en este campo se vuelve, eh, en este campo mi papá se vuelve mi yo, ¿no? Parte de mi yo. Esto es, por lo tanto, una totalidad. Pero en cambio, cuando lo mismo se abre y el otro no es mi papá, no está asimilado, sino es el otro por sí mismo, entonces aquí hay no una totalidad, sino infinitos. Puede ser mi papá, puede ser doctor, puede ser, voy a poner el ejemplo de mi papá, puede ser quirofísico, puede ser esposo, puede ser amigo, puede ser el señor que se va a los tacos, pueden ser muchísimas cosas, puede haber un infinito. Estoy hablando de cositas muy particulares, pero en realidad el otro es una posibilidad del infinito. Ver al otro y ver su rostro es el ver el rostro del infinito. Y ver el rostro del infinito es ver el rostro de Dios. Completar, con- contemplar al otro en el infinito de sus posibilidades es contemplar a Dios. De alguna manera salir al encuentro del otro en el infinito de su otredad es mirar cara a cara, contemplar a Dios. Dios es la apertura al otro. Por eso la Biblia dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando me dieron hambriento, me dieron pan. Cuando me dieron sediento, me dieron de beber. Cuando te vimos así, Señor, pues cuando lo vieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Porque el otro me abre a la posibilidad del encuentro con Dios. En esta teoría de Levinas, encontrarme con Dios es encontrarme con el otro. Yo no puedo encontrar a Dios en mi propia cerrazón. Si existe, si lo vimos, hay una chispa divina en mí, hay un fuego interior en mí, pero ese fuego interior, mientras no se desborda, incendia lo demás, no puede significar un encuentro con lo infinito, un encuentro con Dios. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la fragilidad humana que hemos visto durante estos 3 días? Bueno, pues abrirme a la infinidad, a la infinitud, abrirme a lo infinito, abrirme a Dios, a ver el rostro del otro, atender su necesidad sin asimilar, me permite perdonar, me permite reparar, me permite donar, me permite sacrificar, me permite dar sentido y todo lo que vimos con respecto a la siguiente, a todo el curso anterior, a todo lo que es la fragilidad humana. En realidad, lo único que nos rescata de la muerte, y parece paradójico, pero en realidad lo único que nos separa de la muerte, lo único que nos rescata, lo único que nos redime de la muerte, del encierro en mi yo, es la apertura al otro. Y gracias a la apertura al otro, todo lo que es la fragilidad humana cobra sentido, porque en realidad es contemplar el rostro de Dios. El ser humano es un ser frágil, el ser humano es un ser frágil, pero mientras esté abierto al otro, su fragilidad
se vuelve su fortaleza, porque es en esa fragilidad donde puede encontrar el sentido de la vida que involucra siempre un acto de amor en todas sus facetas. El amor, la opción por el otro, ver el rostro del otro, es lo único que nos rescata de la muerte y de la fragilidad. No sé qué les parece estas ideas. Me parece que nos da muchísima profundidad y muchísima reflexión para estos días que se vienen, en donde contemplamos desde lo místico y desde lo espiritual el tema de la muerte, del sufrimiento, de la donación, de la entrega y del rostro del otro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, escriban en el chat para poder responder. Puede que no tengan una duda, pero si tienen algún comentario antes de despedir esta clase, nos quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario con este tema, cerramos nuestro curso de fragilidad y sentido de la vida, de fragilidad humana y redención. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya dado algo. El curso, excepto la clase del lunes, que es el Ágape, espero que lo podamos grabar pronto, pero el curso ya se encuentra en YouTube por si lo quieren compartir. Esta clase la subo en la tarde para que la puedan compartir. Gracias, Diana, porque me avisaste que no se estaba grabando. Eh, el curso lo pondremos en la tarde y si se pueden suscribir para que les... tengo la intención de estar subiendo algunos videos continuamente sobre reflexión de lo humano para que les lleguen esas notificaciones. Entonces,